Marina, ¿me escucha? Sí, doctor. A ver, ¿cuál es el tema de hoy? Sistema linfático. ¿Y qué ha revisado usted del sistema linfático? Mm, no alcancé a leer mucho, profesor. ¿Qué es lo poco que ha leído? Que bueno, como ya vimos en todo nuestro cuerpo, vamos a tener lo que sería también ganglios linfáticos, los conductos, y lo que van a hacer los conductos será transportar la linfa que iba a ir desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Y que también el sistema linfático era una parte importante, si no me equivoco, del sistema inmunitario del cuerpo. Muy bien. De lo poco que ha revisado, tiene noción concreta de lo que vamos a hablar. Bien, jóvenes. Revisaremos el sistema linfático. Quienes se encargan de dar irrigación a nuestros diferentes tejidos es el sistema Polo. Polo. Sí, doctor. Vamos, la pregunta está hecha. Sería, presión de los tejidos serían las arterias, doctor. Las arterias. Y a su vez, ¿quiénes recogen el producto del metabolismo de los diferentes tejidos? Las venas, doctor. Las venas. Pero las venas, se describe así, son insuficientes en el drenaje venoso. Y esta insuficiencia, entre comillas, ¿quién la suple? El sistema linfático. ¿Y por qué el recordar así? Porque si ustedes saben la irrigación, o sea, el territorio de las diferentes arterias, obviamente les es más fácil comprender la distribución de las diferentes venas y por ende también entender el sistema linfático. Y la linfa, como lo recordó Marina, ¿qué cosa es? Es el tejido exuberante producto, dicen, de la extravasación del plasma que no alcanza a ser recogido por el sistema venoso. En buena cuenta, no se encuentra en los vasos sanguíneos, sino en el tejido intersticial. Y al final, las diferentes redes capilares y después conductos, y en su trayecto hay una serie de ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, es llevado de retorno hacia el sistema venoso a través de dos conductos gruesos. El conducto torácico, que lo tienen acá arriba, pequeño, no estos jóvenes, porque esto es la vena cava superior, y el otro es el conducto o la gran vena linfática derecha. Ahí terminan todos estos diferentes redes capilares, conductos, vasos linfáticos, que se encuentran diseminados en todo nuestro organismo. Entonces, para recordar rápidamente, ¿qué cosa es la linfa? Tejido intersticial, como les decía, pero carente de proteínas. Y por tanto, al final se le puede considerar como un filtrado capilar y líquido intersticial. Y al final el componente característico de la linfa es 90% de agua, hay presencia de sales, glucosa, glóbulos blancos, eso quiere decir que participa formando parte del sistema inmunitario, hay dióxido de carbono y sustancias de desecho, producto del metabolismo celular. Ahora, en todo nuestro organismo hay sistema linfático o redes linfáticas, sí, jóvenes, excepto a nivel del sistema nervioso central, córnea, cristalino, cartílago y huesos inclusive. Entonces completa, como se dice, el drenaje venoso de nuestro organismo, compuesto por diferentes válvulas. Un ratito, por favor. ¿Aló?
Dígame rapidito, señorita, porque estoy en actividad. Yo lo puedo ver porque hoy día no voy a tener tiempo, señorito. Sí, pero hoy día no tengo tiempo. Mañana de una llamadita. Sí. Ya, hasta luego. Listo, hasta luego. Temprano me llaman, hasta luego. Hasta luego. Al final, ¿qué funciones cumple, jóvenes? Conducción de la linfa, linfopoiesis, elaborar esto parte del sistema inmunitario, linfocitos B y linfocitos T, y también el sistema linfático, jóvenes. Cuando hay células malignas, es la que propicia la diseminación de estas células, o lo que se llama también las metástasis. Y hay órganos, como les decía, que se encargan de la producción de linfocitos. Los linfocitos T, el timo, las amígdalas y el vaso, jóvenes, gran productor y de maduración de linfocitos. El lugar donde se inicia nuestro sistema linfático es en redes capilares. Redes capilares venosas y redes capilares linfáticas. Y después vienen los vasos, los tubos colectores y finalmente los grandes conductos torácicos y vena linfática derecha, como les dije. Esta es la característica en comportamiento de la conformación de los capilares, zonas de abultamiento, estrechamiento, con la presencia de válvulas. Entonces, en su distribución y conformación anatómica están primeramente las redes linfáticas, luego están los vasos linfáticos, y estos vasos linfáticos, se caracterizan por distribuirse a la manera de plexos. Luego, si están ya en relación con los ganglios linfáticos o nódulos, estos nódulos se caracterizan por tener diferente forma, y que generalmente se localizan en zonas de alta movilidad de nuestro organismo. Se dice que en miembros inferiores y superiores, localizados predominantemente en zonas articulares de gran trabajo. Y la otra característica es de que estos nódulos tienen varios vasos aferentes o que llegan y que solamente tiene uno solo de salida, o sea, el vaso eferente. Entonces, como decía, tienen diferente forma, pero tienen una estructura diferente, que es desde el punto de vista histológico, pero sin embargo, y ahí lo tienen ustedes lo que les comentaba. Esta es la forma específica de un ganglio linfático. Tiene diferentes vías aferentes, pero solamente una o máximo dos de salida. Esto es más de cerca la formación de un ganglio o nódulo linfático. Y estos nódulos, jóvenes, tienen, como les decía, distribución en zonas estratégicas de nuestro organismo. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de miembros inferiores, donde hay la presencia de nódulos linfáticos, ¿cuál es la zona articular más fuerte en el miembro inferior? La zona poplitea y la región inguinal. Ahora, estos diferentes ganglios localizados en esa superficie tienen tubos colectores, jóvenes, o vasos linfáticos, que van así, de la periferia a central. Y al final terminan en esos dos conductos gruesos que les mostré en la primera lámina, que son el conducto torácico y la gran vena linfática, o también le llaman conducto linfático derecho. Y de estos dos vamos a comentar inicialmente y luego vamos a revisar cómo es la distribución de los diferentes vasos y ganglios en nuestro organismo, lo que le llaman también la distribución o el comportamiento linfático regional. Entonces, el conducto torácico, jóvenes, o el gran conducto torácico que desemboca a este nivel.
en la vena subclavia o en el componente yúgulo subclavio izquierdo. Este conducto, jóvenes, es el responsable a donde drena el mayor porcentaje o mayor cantidad de linfa. Se dice que es el 75% que le llega de la cantidad de linfa a este conducto torácico. Y las únicas zonas de las cuales no fluye, no drena a este nivel, jóvenes, es el miembro superior derecho, la mitad derecha, tanto cervical como craneal, y la mitad derecha de la región superior del tórax. Esas últimas regiones que les acabo de comentar drenan ¿a dónde, jóvenes? A la gran vena linfática. Entonces, buena cuenta, el conducto torácico es el 75% de linfa y el conducto torácico derecho, la gran vena linfática derecha, al 25%. Ahora, describamos el conducto torácico. ¿Dónde se origina? A este nivel, jóvenes. En una estructura linfoidea que se llama la cisterna de Pequet. Y esta cisterna de Pequet, que tiene una forma ovalada, como una gota, dicen algunos, y la gota es siempre lo más ensanchado de lo inferior. Esta cisterna de Pequet se ubica por delante del cuerpo vertebral L2 o L3. Obviamente a ese nivel estamos ya en el mediastino, después se dirige hacia el mediastino posterior, obviamente en relación con los pilares constitutivos de inserción que tiene el diafragma a ese nivel. Transita siempre por delante de la columna vertebral, atraviesa el hiato aórtico, o sea, lo acompaña a la aorta, y después se ubica por detrás del esófago. Tiene esta disposición así ascendente, por detrás y lateral a la aorta, y después, ¿qué hace, jóvenes? Cuando está a nivel de T4 o T5, cambia de dirección, y esta dirección se ve ostensiblemente cambiada, jóvenes, cuando está ya entre la región cervical y en relación específica con la apófisis transversa de C7, hay forma que es como una especie de callado por encima de la subclavia del lado izquierdo. Entonces aquí se describe en el recorrido de este conducto torácico el callado del conducto torácico para poder desembocar en el confluente yúgulo subclavio o en la subclavia izquierda. Aquí también hay variaciones. Ahora, en todo este trayecto desde su origen hasta su desembocadura, esto tiene una longitud promedio de 25 a 30 centímetros y un diámetro, jóvenes, de 8 más ancho en sus inicios y después se va estrechando ostensiblemente en su diámetro y solamente cuando desemboca tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros. La otra característica, si bien es cierto que aquí aparece casi vertical, pero no, tiene una serie de flexuosidades en su distribución. Ahora, en cuanto a relaciones anatómicas que se establecen a este nivel desde su inicio hasta su desembocadura, las relaciones anatómicas, jóvenes, van en relación a que en su misma zona de origen, en la cisterna, en la porción torácica y en la región cervical. Entonces, en la región donde está el inicio, o sea, la cisterna de Pequet, que lo tienen acá, jóvenes. Aquí se ubica por delante del cuerpo vertebral L2, obviamente por detrás de la aorta y entre los pilares constitutivos del diafragma, como les dije. En la porción torácica, o sea, cuando ya transpone el hiato aórtico, aquí se habla de una porción infraácigo-aórtica, acuérdense que acá está la ácigos también, o las relaciones de la porción torácica cuando está por encima de la presencia de la ácigos. Entonces, en la región inferior, jóvenes, está ubicado en el mediastino posterior, pero en la región más profunda de esta región de la caja torácica.
cuando se dirige hacia arriba en relación con las arterias intercostales a medida que va ascendiendo. Luego está en relación con la ácigos y después se ubica por detrás de la aorta y por encima de la subclavia cuando ya está en la región supra-ácido-aórtica. Entonces, y en la región cervical, jóvenes, ya o sea, cuando estamos en su tramo final, se ubica en un trígono formado por las arterias o vasos vertebrales, y en su región inferior va a tener a la clavícula o primera costilla, y por dentro va a estar un músculo que está ubicado hacia este nivel, que es el largo del cuello, y por fuera va a tener al músculo escaleno anterior. Y el otro, la relación anatómica de este nivel que establece es siempre con el nervio frénico, en este caso del lado izquierdo. Los afluentes ya se los he comentado, pero esos los afluentes como troncos. Pero sin embargo, recordemos acá, a nivel inferior, ¿qué afluentes tiene, jóvenes? Cuando está en la relación con la cisterna de Pequet. Recoge la linfa, jóvenes, de todos los miembros inferiores. Ya luego lo vamos a ver cuando describamos la distribución de los linfonodos regionales. Pero al final llegan acá. Y específicamente se dice en la parte más inferior de la cisterna de Pequet. Si recoge la linfa de miembros inferiores, obviamente también recoge los linfonodos de la región pélvica, de los genitales, riñones, intestino grueso. Entonces son dos vasos que vienen linfáticos, tanto del miembro miembro inferior derecho como del miembro inferior izquierdo, y las estructuras que les he comentado. A este nivel también, jóvenes, hay troncos regionales de la región posterior del diafragma que drenan lateralmente a la cisterna de Pequet, y de los 8 últimos espacios intercostales. Asimismo, jóvenes, esto recoge la linfa ¿de dónde? Del estómago, o sea, de la cámara gástrica, del hígado y del intestino delgado, que lo están viendo ustedes acá. Y en la región torácica en sí, recoge parte del drenaje del hígado, los primeros espacios intercostales y del mediastino posterior. Y cuando esté en el callado, ahí sí están los troncos colectores grandes que se encargan de la miembro superior derecho, de las estructuras viscerales que hay en el tórax del lado izquierdo, específicamente los troncos broncomediastínicos izquierdos. Entonces, hasta ahí la descripción de lo que es el conducto torácico. ¿Y qué pasa con la gran vena linfática o el conducto linfático derecho? Longitud promedio solamente como conducto en sí, jóvenes, 10 a 12 milímetros. Testit le daba una longitud de 8 a 15 milímetros, o sea, por demás pequeñito. Y está formado por ¿quién? ¿O quiénes son sus afluentes gruesos? El tronco yugular derecho, el tronco subclavio derecho y el tronco broncomediastínico del lado derecho. En buena cuenta, jóvenes, esto que está representado en verde es el territorio de drenaje del conducto linfático derecho o gran vena linfática. Y al final, este conducto linfático, ¿dónde desemboca? Igual que en el izquierdo, que el conducto torácico, en la confluencia yúgulo-subclavio o en la subclavia derecha. Se describe en la literatura, jóvenes, que puede estar ausente este conducto linfático derecho, y en esos casos busca un mecanismo para drenar en el conducto torácico. Entonces, el resumen de lo que hemos hablado, jóvenes, tanto el conducto linfático derecho como el conducto torácico lo tienen acá.
De esto que hemos comentado hasta ahora, y antes de iniciar la descripción de los linfáticos por regiones, ¿qué funciones cumple en general el sistema linfático? La de absorción. ¿Y qué absorbe? Sustancias coloidales que no fueron absorbidos y que se extravasan al tejido intersticial. Ese material absorbe el sistema linfático. Y también hace otro mecanismo, el de reabsorción de agua y de cristaloides, obviamente complementando el drenaje venoso. Y un sistema de defensas, la eliminación o la filtración de proteínas o partículas extrañas o bacterias o virus, ¿dónde? En los linfonodos. Pero no solamente a través de la filtración, sino a la producción de linfocitos B, linfocitos T. O sea, sí participa en el mecanismo de defensa. Y lo que faltaría aquí agregar es, como les dije al inicio, participar en el sistema de diseminación de células cancerígenas cuando alguna persona tiene este proceso maligno. Entonces, dos zonas de drenaje, jóvenes: el conducto linfático derecho o el conducto torácico. Ambas a las venas subclavias. Por eso se dice que es parte complementaria del drenaje venoso. Las funciones ya se las comenté, pero en general se resume en lo que es drenaje y defensa. Ya también les he comentado quiénes participan y cómo a través de los mecanismos de defensa. Y cómo es la distribución en sí de los vasos y ganglios linfáticos en el organismo. Eso lo revisamos a partir de la siguiente diapositiva. Pero grandes productores jóvenes de linfocitos T que participan directamente en la defensa o en el mecanismo inmunitario de nosotros: vaso, timo. Pero también hay otras estructuras menores en la producción de estas: amígdalas, la misma médula ósea, jóvenes, la apéndice cecal en las primeras etapas del desarrollo cronológico también participa en el mecanismo de defensa. Y en lo que es la misma estructura del tubo digestivo, las placas de Peyer característico en lo que es intestino delgado. Entonces, hasta ahí el aspecto general, jóvenes, pero ya haciendo de hecho la revisión de que son dos zonas de drenaje gruesas importantes: la gran vena linfática derecha y el conducto torácico. Ahora, de aquí en adelante vamos a revisar cómo es la distribución de estos diferentes capilares, vasos linfáticos, linfonodos, para llegar como troncos afluentes gruesos bien a la gran vena linfática derecha o bien al conducto torácico. Entonces revisaremos sistema linfático de la región craneal, de la región cervical, miembros superiores, del tórax, del abdomen y de miembros inferiores. Sistema linfático a nivel de la cabeza y el cuello. La característica de la distribución de estos linfonodos es que se ubican o se agrupan, dicen, en líneas limítrofes entre la cabeza y el cuello. ¿Y de qué grupo se describen de linfonodos en esta primera región, que es la cabeza y la región cervical? Suboccipitales. Generalmente, ¿qué cantidad de linfonodos se describen a este nivel? De 2 a 3 linfonodos, como ustedes lo están viendo en el esquema. Y la linfa a estos linfonodos, ¿de dónde le llega? De la región posterolateral
tanto de la región temporal como de la región parietal y asimismo de la región occipital. Y generalmente, haciendo el recuerdo anatómico de la conformación ósea del occipital externamente hablando, es por debajo de la línea occipital superior. Esa es la ubicación de estos 2 a 3 linfonodos. ¿Qué otra región de ubicación de estos linfonodos en la región craneocervical? Los de la región mastoidea o retroauriculares. El número presente a este nivel de 2 a 4 linfonodos, como el nombre lo dice, ubicados en la región posterior del pabellón auricular y por tanto van a drenar que del meato acústico externo, de la misma cavidad timpánica, y generalmente se dice que la ubicación de estos 2 o 4 linfonodos es sobre la inserción final que tiene a este nivel este músculo característico que es el esternocleidomastoideo. ¿Qué otra ubicación de los linfonodos? En la región parotidia. Y estos linfonodos a este nivel se caracterizan ¿por qué? Por ser superficiales y profundos. Y recogen la linfa ¿de dónde? De la región de la frente, de las regiones laterales de esta misma que se llaman las sienes, la región lateral de los párpados, de la articulación temporomandibular, del meato acústico externo, de la misma glándula parótida, de la glándula lacrimal, la cavidad timpánica y de la tuba auditiva, obviamente de cada lado, que solamente estamos viendo los linfonodos de la región parótida del lado izquierdo. ¿Qué otra región, jóvenes? La región submaxilar. Siempre ubicados por el borde interno del borde inferior de la mandíbula y cara externa de la glándula submaxilar. Son subaponeuróticos. Uno tiene el mayor volumen, que es este ganglio de acá, que recibe la denominación del yúgulo digástrico, que es importante tener en consideración cuando hay proceso maligno en esta región craneofacial. El drenaje de estos ganglios de la región submaxilar, ¿de dónde es? De la región lateral del mentón, labios tanto superiores como inferiores, de la misma región de las mejillas o pared lateral de la cavidad bucal, de la región nasal, de las encías, de las mismas piezas dentarias, del cuerpo de la lengua, de la glándula sublingual y mandibular, y la parte configurativa de lo que es el paladar óseo y paladar blando, que en buena cuenta es el techo de la cavidad bucal. Entonces, de esas diferentes zonas de drenaje llegan a estos ganglios submaxilar y el ganglio representativo de estos, como les puedo repetir, es el yúgulo digástrico. ¿Qué otros ganglios en esta región, jóvenes? Los mandibulares propiamente dichos. Estos recogen la linfa ¿de dónde? Del bulbo del ojo, de la mayoría de los músculos de la expresión facial, la mucosa de las mejillas, labios, encías, glándulas salivales menores que se encuentran en la misma cavidad bucal, el periósteo de la boca, nariz, glándula sublingual y submaxilar, en buena cuenta contribuyendo al drenaje venoso de los linfonodos submandibulares. Luego hay otro grupo de la región suprayoidea, que en buena cuenta tienen prácticamente la misma ubicación que los submandibulares, pero estos suprayoideos drenan la linfa ¿de dónde, jóvenes? Del piso de la cavidad bucal y de la extremidad más anterior de la lengua, que es la punta de la lengua. Y después linfonodos bucales, que recogen la linfa de la mucosa de la mejilla y específicamente de un músculo a este nivel, que es el bucinador. Luego están los retrofaringios, que recogen la linfa de la mucosa nasal y sus estructuras anexas. Y cuando decimos anexos estamos hablando de los senos paranasales, la parte más posterior de la lengua, o sea, la raíz de la oro y rinofaringe, primeras estructuras en la conformación de la faringe, del oído medio y de las fosas nasales. Todos estos ganglios así comentados, jóvenes, distribuidos en estas regiones,
Si es en el lado derecho, obviamente van a drenar a la vena yugular derecha, pero antes haciendo su estación en los linfonodos cervicales superficiales y profundos, o sea, a estos que vamos a revisar en continuación. Entonces, en imagen más de cerca, acá tienen ustedes la distribución de los diferentes ganglios que comentamos en la región submentoniana, los submandibulares, los preauriculares, los retroauriculares, y aquí está el ganglio representativo que es el yúgulo digástrico. Ahora vayamos a los linfonodos de la región cervical. Aquí estos linfonodos de la región cervical, jóvenes. Estamos hablando desde el vientre posterior del digástrico hasta el tendón intermedio del músculo homoioideo, así lo agrupan de la región cervical. Aquí hablamos de linfonodos de la región cervical superficial, que son solamente dos. El cervical superficial anterior y un lateral que es en torno de la cara externa de la yugular externa. Solamente dos son los ganglios cervicales superficiales, mientras que los ganglios más representativos y que están ubicados en diferentes cadenas son los linfonodos cervicales profundos. Y estos linfonodos cervicales profundos, jóvenes, se ubican en el entorno de ¿qué estructuras? Tres estructuras. La vena yugular interna, siguiendo la superficie de los nervios espinales o de la arteria cervical transversa. Entonces, en el caso específico, que siguen el trayecto de la vena yugular interna. Ya les dije que van desde el vientre posterior del digástrico hasta el tendón intermedio del homoioideo. A su vez, estos se subdividen, jóvenes, en una región anterior que va desde el vientre posterior del homoioideo hasta el tronco tirolinguofacial, que lo tienen ahí. Ahí está la primera posición de los ganglios en el entorno de la yugular interna. Después está la parte media que va desde el tronco tirolinguofacial hasta el tendón intermedio del homoioideo. Y la última porción en la distribución de los ganglios siguiendo la longitud de la yugular interna es por debajo de este tendón del homoioideo. Aquí solamente se describe la presencia de uno o dos ganglios. Entonces, esa es la forma de agrupar estos ganglios en el entorno de la vena yugular interna. Si tenemos en consideración el trayecto que sigue el nervio espinal, esto está en relación con este músculo, jóvenes, el esternocleidomastoideo. Y en la región profunda de este otro músculo, que es el trapecio. Y siguiendo la disposición que tiene este nervio espinal o accesorio, se describe la presencia de 8 a 10 ganglios. Y como ustedes ven, jóvenes, existe una serie de anastomosis entre estos diferentes grupos ganglionares que les acabo de comentar. Y la otra forma de agrupar a los ganglios de la región cervical es siguiendo la disposición de la arteria cervical transversa. Y esto sigue en el entorno van al final a la confluencia yúgulo-subclavio. Y aquí hay la presencia de 2 a 10 ganglios. Listo, jóvenes, entonces en la región cervical, recapitulando hasta acá, hay ganglios superficiales y hay ganglios profundos. Los profundos siguiendo el trayecto de tres estructuras principales. La yugular interna, siguiendo el trayecto del nervio espinal o accesorio y siguiendo el trayecto de la
arteria cervical transversa. Ahora, en esta misma región cervical, jóvenes, ¿cómo es el drenaje? Esta es una vista posterior por si acaso. ¿Cómo es el drenaje de los vasos linfáticos? De los tejidos y músculos del cuello drenan a los linfáticos cervicales superficiales, o sea, al anterior y al lateral. El drenaje específicamente de la laringe, si es por encima de las cuerdas bucales, el drenaje es, jóvenes, a los linfáticos cervicales profundos de la región superior. Y si es por debajo de la glotis, o de las cuerdas bucales, jóvenes, tienen doble posibilidad de drenaje. Hacia adelante a los ganglios cervicales profundos, prelaringios, y hacia atrás a los nervios linfáticos recurrentes, siguiendo el trayecto del nervio laringio recurrente. Y si es de la glándula tiroides, se van a drenar a los linfáticos cervicales profundos, pretiroideos, incluyendo el istmo. Y si es de la faringe de las tonsilas palatinas, a los linfáticos retrofaringios de la cadena linfática cervical profunda. Entonces, hasta ahí, jóvenes, el sistema linfático en la región craneal y en la región cervical. Ahora vayamos a los linfáticos del miembro superior. Recordar que al final todos esos nos drenan del lado derecho a la vena linfática derecha, y si es miembro superior izquierdo, al conducto torácico a través del tubo colector que es el subclavio. Ahora, pero ¿cómo es la distribución en sí del sistema linfático en el miembro superior? Hay ganglios linfáticos superficiales y profundos. ¿Y de dónde específicamente drenan? Desde estructuras de la cintura escapular, de la misma pared torácica próxima, obviamente, a la cintura escapular, y de toda la linfa del miembro superior. Ya les he dicho, si es del lado derecho, a la gran vena linfática izquierda, y si es del lado izquierdo, al conducto torácico. Ahora, vayamos al mismo miembro superior. Acá tenemos al miembro superior, joven, y ustedes saben que tiene 4 regiones. Y el drenaje, al igual que en las venas, es de la periferia hacia el centro. ¿Y cómo están distribuidos los vasos linfáticos regionales? Siguiendo el trayecto de las venas cubitales y axilares. Y obviamente después en la región del hombro, donde van a estar ubicados el mayor número de linfonodos en la fosa axilar. Y aquí a su vez pueden ser superficiales y profundos. Ahora, en cuanto a los vasos linfáticos superficiales, hay 2 grupos, uno medial y el otro lateral. Estos vasos mediales, ¿de dónde drenan? Desde el tercero, cuarto y quinto dedo hacia la zona media del antebrazo, obviamente está en región media de la palma de la mano. Igualmente la misma zona para lo que es brazo, y siguen el trayecto de los linfonodos cubitales, siguen el trayecto obviamente los superficiales en venas es la vena basílica, y terminan en los linfonodos axilares. Mientras que los vasos linfáticos laterales siguen obviamente el trayecto de los 2 dedos más laterales,
Ya no el trayecto de la vena basílica, sino el trayecto de la vena cefálica. Y se van a ir después a ubicar a dónde? A los linfonodos axilares. Y esto tiene la opción de drenar al tronco subclavio del lado derecho. Ocasionalmente se describe que puede llegar al lado izquierdo. Eso en cuanto a vasos superficiales. Mientras que los vasos linfáticos profundos, jóvenes, ¿qué hacen? Conducen la linfa de estructura ósea, de articulaciones, de músculos de la mano y del antebrazo. Siguen, por supuesto, el trayecto de la arteria, ya no de las venas, jóvenes, sino arteria ulnar y radial. Por tanto, hablaremos de linfonodos cubitales profundos y linfonodos radiales profundos. Siguen el trayecto de la arteria humeral para terminar en los linfonodos profundos de la región axilar. Y a este nivel, inclusive, jóvenes, constituye confluencia, drenaje ¿de qué? No solamente del miembro superior, sino de la glándula mamaria, de la cintura escapular, y de la glándula mamaria específicamente de su ángulo superolateral. Si les digo esto, jóvenes, cuando hay un proceso maligno a este nivel de la mama, en este cuadrante, su drenaje linfático es a la ganglia o la cadena ganglionar axilar. Ahora, lo que hemos comentado antes, jóvenes, fue los vasos linfáticos. Ahora, en cuanto a los ganglios en sí, esas modulaciones que presenta en su distribución el sistema linfático. Igualmente, hay ganglios superficiales que se ubican generalmente, ¿dónde? En la epitróclea, 2 a 3 ganglios dice que hay, específicamente en el tejido conjuntivo de esta zona, y estos ganglios superficiales epitocleares tiene vasos aferentes ¿de dónde? Obviamente el trayecto que tiene la misma vena basílica, pero del sistema linfático. Y después de aquí van a dirigirse hacia los ganglios o nódulos axilares, y a su vez a estos nódulos axilares van a drenar los ganglios de la región deltopectoral y pueden llegar inclusive ganglios de la región cefálica. Por eso decía que esta es una gran confluencia de ganglios que tiene inclusive una distribución especial. Y si eso fue los linfonodos regionales superficiales, los profundos. Los profundos, la mayoría de ganglios regionales del miembro superior están en esta región, en la fosa axilar. Y se describe un grupo braquial en la cara externa de la axila, número promedio de 3 a 4, y esos linfonodos de la pared externa de la axila reciben los vasos linfáticos superficiales y profundos del miembro superior y tiene vasos eferentes infra y supraclaviculares. Y del mismo grupo torácico, o sea, pegados a la pared interna de la axila, 5 a 6, estos son los que drenan, jóvenes, la región externa de la mama. También drenan de la región supraumbilical, de la región anterolateral del tórax y como les decía, de la glándula mamaria, fundamentalmente de su cuadrante superolateral. Y luego están los del grupo infraescapular,
Estos están ubicados en la pared posterior de la axila, 6 a 8 más o menos en número. Estos drenan linfa de la región posterior y puede llegar inclusive a drenar la región occipital. Y el último grupo, jóvenes, es el grupo central en la distribución de estos ganglios. 3 a 5, eso están prácticamente en el mismo fondo de la fosa axilar. Entonces, si están en el lado derecho, pues obviamente el drenaje final de todo esto va a ser a través del conducto linfático derecho, y si es miembro esto superior izquierdo, al conducto torácico. Ahora, esto que les he comentado de grupo branquial, torácico, infraescapular, etcétera, lo tiene mejor representado en este esquema. Ahí está el grupo branquial, jóvenes, este es el fondo, el vértice de la axila. Aquí está el grupo subescapular en la pared posterior de la fosa axilar, el grupo central, y este es el grupo pectoral, o sea, el que drena la glándula mamaria, o que fluye, drena una porción de la glándula mamaria. Eso en cuanto a drenaje del miembro superior. Ahora, ¿hay ganglios en la región torácica? Obviamente de que sí. Y los linfonodos de la región torácica se describen como linfonodos parietales y viscerales. Los linfonodos parietales, los intercostales o también llamados posteriores, que los tienen acá ustedes. Estos linfonodos, ¿qué hacen? Recogen la linfa del lado posterior interno de la cavidad torácica y también de la pleura parietal. Generalmente es de los 9 últimos espacios intercostales, y el drenaje al final esto ya no es a la cadena, jóvenes, de arriba, sino hacia la cisterna de Pequet, como les dije al inicio. Y a través de la cisterna de Pequet al conducto torácico. Mientras que el drenaje linfático de los 3 espacios intercostales superiores van a drenar a la mamaria interna, y a través de la mamaria interna al tronco mediastínico, bien del lado derecho, bien del lado izquierdo. Eso en cuanto a los linfonodos parietales. Luego está como linfonodo también parietal los de la cadena mamaria interna, o simplemente anteriores o paraesternales. Es la forma que se la identifica a esta cadena ganglionar en el entorno de esta arteria. Por tanto, siguen pues la posición que tiene la arteria de la misma denominación y drenan ¿qué? Tegumento de la pared anterolateral. Y esta cadena, jóvenes, ¿qué afluentes tiene? De la región supraumbilical, de la misma región anterior del tórax, y van a drenar bien hacia el lado troncos, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y después a través de sus troncos broncomediastínicos, bien del lado derecho o bien del lado izquierdo. Y lo más inferior, como linfonodo parietal del tórax, están los linfonodos diafragmáticos. Y generalmente hasta estos se ubican en la bolsa pericárdica. Se describe que son 2 ganglios anteriores y el otro es posterior, que sigue la configuración o la posición del pilar derecho del diafragma. Y estos van a drenar después al final a la cadena mamaria interna. ¿Hay linfonodos viscerales? Obviamente tiene que haber, jóvenes. Y estos linfonodos viscerales se agrupan en anteriores, medios y posteriores. Y se habla así de anteriores, medios y posteriores, más o menos siguiendo la configuración del mediastino.
Entonces, los anteriores, ¿dónde están ubicados? En el mediastino anterior, algunos dicen entre el esternón, el corazón y grandes vasos, y tiene como afluentes que el timo y el lado izquierdo del corazón. Y de estos nace un vaso eferente bajo la forma de tronco bronco mediastínico. ¿Ya? Entonces, y los linfonodos viscerales medios, ¿qué característica tienen? Se agrupan en el entorno o rodeando qué superficies. Ambos bronquios, principal derecho e izquierdo. Y a su vez estos linfonodos viscerales medios, por la posición que adoptan, se les describe como interbronquiales, siguiendo el hilio pulmonar, o sea, ya aquella estructura que se va a introducir en los mismos parénquimas pulmonares. Luego hay otro grupo que son los peritraqueobronquiales derechos. Estos se van a ubicar en la cara anterior de la tráquea, la misma cara anterior del bronquio principal derecho, y después van a tener la característica de ubicarse por delante de la vena cava superior. Y el peritraqueo bronquial izquierdo, igual, en la cara anterior de la tráquea, cara anterior del bronquio principal izquierdo, va a tener por delante o sea, se va a interponer el callado de la aorta que está cortado acá, y va a tener al décimo par craneal por detrás de este grupo ganglionar. Y los intertraqueobronquiales, jóvenes, estos de acá son, que se ubican por debajo de la bifurcación traqueal. Entonces tienen, comparando el volumen de estos ganglios anteriores con esto último que estamos comentando, tienen menor diámetro y reciben la linfa del pulmón y de la porción derecha del corazón. Y al final, el último grupo de linfonodos viscerales son los profundos, entre el pericardio y la columna vertebral. Y superficie anterior también y posterior del esófago. Y esos que están en la región posterior, que por supuesto no se ve en el esquema jóvenes, reciben la linfa de ganglios mediastinales posteriores, incluyendo al esófago. Ahora, estos diferentes nódulos y vasos linfáticos viscerales, incluyendo los intercostales superiores y la mamaria interna, van a tener relación, jóvenes, con el orificio superior o el estrecho superior de la caja torácica, y al final van a drenar al tronco broncomediastínico correspondiente. Y de ahí, bien se trate del lado derecho, obviamente a la gran vena linfática derecha, y si es el lado izquierdo, hacia el conducto torácico. Más de cerca, lo que se les he mostrado a jóvenes, tanto los parietales como los viscerales. Entonces, estos diferentes linfonodos de la región torácica van a provenir desde las mismas vísceras torácicas, y como les vuelvo a repetir, van a estar al final, sus vasos colectores van a constituir los troncos broncomediastínicos del lado izquierdo hacia el conducto torácico, y al broncomediastínico derecho a la gran vena linfática derecha. Pero en la caja torácica, jóvenes, existe una estructura anatómica importante por fuera de la cavidad torácica, o en la región anterior o lateral de la región pectoral, que es la glándula mamaria. Y esta glándula mamaria, jóvenes, tiene un drenaje especial. Y para poder entender o mejor descripción del drenaje linfático de la mama, a la mama se le divide en 4 cuadrantes.
línea medio clavicular, así jóvenes, es una primera línea, y otra línea horizontal es siguiendo el pezón o areola de la mama. Obviamente para el otro lado es igual. ¿Y qué permite inicialmente a la mama? Así con estos dos trazados. Dividir a la mama en 4 cuadrantes. Superomedial, inferomedial, superolateral e inferolateral. Ahora, ¿por qué la división así? Porque el drenaje linfático es diferente. Si es de la región superomedial, jóvenes, se van a la cadena de ganglios de la mamaria interna. Si es de la región superolateral, siguen la cadena de la arteria torácica lateral. Y obviamente también a los diferentes grupos ganglionares que tiene la fosa axilar. Del inferolateral, igual. Del cuadrante inferomedial, jóvenes, pueden fusionarse o hacer anastomosis y por tanto metástasis de una glándula hacia la otra. Lo mismo que en la región superomedial que les he comentado. Y además, jóvenes, ¿qué? Drenar hacia estructuras linfáticas inferiores, llegar a hígado, a la misma pleura. Entonces, por eso es importante, jóvenes, ya ustedes esto lo van a revisar con mayor detalle en sus cursos clínicos. Un diagnóstico temprano, jóvenes, por eso es que habla de las células malignas in situ. In situ significa que solamente el problema patológico oncológico esté ubicado en una zona específica y no haya tenido oportunidad de comprometer vasos linfáticos y por ende diseminar células malignas. Entonces, ese es el objetivo de hacer el diagnóstico de un CA in situ y también el tratamiento oportuno. ¿Listo, jóvenes? Para no llegarse al final, cuando ya esté, digamos, gran o no solamente un cuadrante, sino ya evitarse lo que es la mastectomía radical. Entonces, cuando se habla de un CA in situ, es suficiente a veces resecar la estructura comprometida y se salva, como se dice, la glándula mamaria. Esa es la importancia de saber cómo es el drenaje linfático de esta estructura que se llama glándula mamaria. Un esquema más ilustrativo de lo que tienen acá, jóvenes, ahí lo tienen ustedes, la división que les acabo de comentar, para la división en los cuadrantes respectivos. Este es el esquema, lo mismo que les he mostrado en la diapositiva anterior, solamente para hacer alusión de esto que les he explicado. Y después ya vienen las diferentes formas de agrupar y clasificar a estos ganglios. Esto ya desde un punto de vista netamente oncológico. Simplemente se los pongo para despertar el interés de la lectura de ustedes. Ahora nos vamos de estructuras que están por debajo del diafragma. Entonces ahora vamos a ir al revés. Hemos empezado de la región craneal hasta la región del tórax. Ahora vamos a hacer la descripción del sistema linfático de la extremidad más caudal de nuestro organismo, extremidades inferiores, llegar a pelvis y llegar después al final a abdomen. Y obviamente ahí nos vamos a topar nuevamente con el inicio de lo que es el sistema linfático, la cisterna del Kilo o la cisterna de Piquet. En miembros inferiores, jóvenes, ¿cómo es la distribución ganglionar?
siguiendo la región tibial anterior. Obviamente, como el nombre lo dice, sigue el trayecto de los vasos tibiales anteriores, ubicados siempre por delante de la membrana interósea. Esta red linfática tibial anterior recibe la linfa ¿de dónde? De tejidos profundos de la región pedia, obviamente que están en relación con la misma estructura que estamos comentando, y tiene vasos eferentes que obviamente van a atravesar la membrana interósea y van a drenar ¿dónde? En los linfonodos de la región poplitea. Y a su vez, estos linfonodos de la región poplitea, que en número más o menos son de 3 a 6 ganglios subaponeuróticos, se distribuyen en 3 grupos que afluyen, o mejor dicho, a estos 3 grupos afluyen ¿de qué regiones? De la tibial anterior, el safeno externo, o sea, de la parte externa del pie y de la pierna, drenan a su vez de la región tibio-peronea, de la misma región peronea y de la articulación de la rodilla. De todas esas estructuras drenan a este grupo ganglionar que hay en la región poplitea. Y de este grupo de linfonodos de la región poplitea, tiene vasos eferentes. ¿A través de qué? De vasos popliteos que siguen el trayecto de la vena femoral, obviamente atravesando el anillo de Hunter. ¿Y hacia dónde se van? Hacia ganglios inguinales profundos. Y aquí hacen anastomosis, jóvenes, de estos ganglios inguinales profundos con ganglios inguinales superficiales. Y en esta misma región inguinal, o inguinocrural, mejor así, tiene relación con esta estructura que ya ustedes la conocen, que es el triángulo de Scarpa. Ahora, siempre la distribución se dice de que estos grupos de ganglios de la región inguinal están ubicados por debajo del ligamento inguinal. Como les decía hace un momento, pueden ser superficiales y obviamente subaponeuróticos o profundos. ¿Qué características tienen estos que se ven así? Los superficiales, ubicados entre la fascia cribiforme que hemos comentado, que está en la fascia del triángulo de Scarpa, y la piel. La preferencia es ubicarse en el entorno del foramen de la vena safena magna y se describen por medio de acá la presencia de 18 a 20 ganglios. Y estos ganglios están ubicados en la región superointerna, superoexterna, inferointerna e inferoexterna. Y a estos ganglios, ¿de dónde afluye o de dónde recogen la linfa? De la parte superoexterna de la nalga, lateral y posterior de la región infraumbilical, de los genitales externos, y después este grupo de ganglios, a su vez, ¿a dónde afluyen o drenan? Hacia los ganglios ilíacos. O sea, ya nos estamos yendo a la cavidad pélvica. Y los profundos tienen preferencia en ubicación en el tejido aponeurótico y específicamente al tejido aponeurótico constitutivo de la fascia lata. Se ubican de preferencia en el lado interno de la vena femoral, son en número de 3 a 4, y el ganglio característico del linfonodo profundo es el ganglio de Cloquet, que lo hemos comentado como una estructura que es el contenido del anillo crural en su región medial. Y a estos ganglios profundos, ¿de dónde afluye la linfa? Del glande, del clítoris en el caso de la mujer, de miembros inferiores,
la linfa de la región del músculo obturador y zonas isquiáticas de la misma región glútea. Y después drenan, tan igual como los superficiales, hacia los ganglios, esto de la ilíaca externa o retrogrurales. Lo mismo acá, jóvenes. Ahora ya vamos a la región de los miembros inferiores, de la región superior de la región glútea. Esto va a estar en relación con la cara externa del muslo, los linfonodos superiores externos, o sea, lo que les he comentado hace un momento. Los linfonodos de la región superointerna van a drenar zonas de la región del perineo y la región anal. Los linfonodos de la región de los genitales externos, y esto es válido para ambos géneros, recogen la linfa de la región supraumbilical, tanto anterior como posterior y lateral, de la misma pared abdominal, y después se van a dirigir a los linfonodos superexternos, a lo que les he comentado hace un momento, y a los inguinales externos. Y hay un grupo de linfonodos de la uretra en el varón, que recoge la linfa de la mucosa, del meato, del frenillo, de la corona, del glande. Siguen el trayecto del dorso de la vena dorsal del pene y se van a dirigir a los ángulos superoinguinales internos. Y si es en la mujer, van a recoger la linfa ¿de dónde? De los labios mayores, del orificio vaginal, de los capilares de la red del clítoris. Y estos ganglios jóvenes que estamos comentando a este nivel, al final, ¿a dónde drenan? A los ganglios ilíacos externos o a los ganglios hipogástricos. O sea, ya estamos ahí agarrando el territorio de la vena ilíaca externa y de la vena ilíaca interna o hipogástrica. Para que vean más de cerca esto que les he comentado, acá están los linfonodos popliteus, en el número que ya les he comentado. Acá está la vena safena parva o externa, que recoge la linfa de la piel y tejidos del vaso cutáneo y de las fascias superficiales y el cuarto y quinto dedo. Entonces, si hay proceso infeccioso en la región lateral de la pantorrilla o de la región lateral del pie, al final los linfonodos que se inflaman jóvenes son de la región poplitea. Ahora, todos estos ganglios de la región poplitea, al final, a través siguiendo el trayecto de la vena femoral, van a drenar, como les dije, a los ganglios inguinales profundos. Y a su vez aquí vienen del miembro inferior de la región glútea, del perineo, de órganos genitales externos. También puede drenar de algunos órganos pélvicos internos como el útero, de la pared anterior de la mama, por debajo del ombligo. Y estos van a seguir después que los linfonodos ilíacos, como ustedes lo están viendo ahí. Arteria y vena ilíaca. Y estos a su vez pues, van a dirigirse a la cadena del tronco lumbar. Más de cerca los ganglios de la región poplitea, les decía que son solamente 3 o 4, ahí los tienen. Y estos ganglios de la región inguinal, que lo tenemos mejor representado acá, jóvenes, así es estos son linfonodos de la región profunda, estos son los superficiales. Aquí está esto cortado la fascia que recubre a esta estructura, específicamente estamos en el triángulo de Scarpa, jóvenes. Y miren, ¿de dónde afluye la cadena linfática? De la región inferior del abdomen, inferolateral de la región glútea, de las regiones del miembro inferior y de la región perineal y genital, en este caso representado aquí los genitales femeninos. Y después siguen la cadena linfática, siguiendo, como les dije,
la superficie de los vasos ilíacos. Cuando hablamos de vasos ilíacos es externo e interno. Y después se van a la cadena lumbar. Entonces la siguiente región por debajo del diafragma, jóvenes, es la región pélvica. Y aquí los linfonodos de la pelvis, como ya se los dije, ubicados o siguiendo el trayecto de los vasos sanguíneos o ubicados en la superficie de las diferentes vísceras del piso pélvico. ¿Y cómo se agrupan estos linfonodos? Linfonodos ilíacos externos y linfonodos ilíacos internos o hipogástricos y linfonodos de la región sacra, que obviamente no se ve aquí. Los linfonodos ilíacos externos. Se describe la presencia de 3 en relación, como les decía, con la arteria ilíaca externa. Se dice siempre ubicación por delante de la arteria y vena, en el medio, dicen, de la disposición de estas estructuras. Y recibe afluentes ¿de dónde? De la región inguinal, o sea, de estos ganglios que acabamos de comentar, de los vasos epigástricos y estos a su vez de los músculos anchos del abdomen. Y después estos se van a la región lumbar. Mientras que los hipogástricos, que son en más número, de 9 a 12, ubicados en donde, en el trayecto de la arteria o vena hipogástrica. Entonces va a estar en relación con la pared lateral de la pelvis. Recogen la linfa ¿de dónde? De la región glútea, de la región posterior del muslo, del recto, la vejiga, próstata, la vagina. Igualmente después se dirigen a los linfonodos lumbo-aórticos. Mientras aquellos que están en la región más posterior, que son los linfonodos sacros, si estos están en relación con las arterias ilíacas internas y externas, los sacros van a estar en relación con la arteria sacra media. Ahí van a estar pues en relación con el promontorio. Entonces, esta cadena, jóvenes, que les acabo de comentar, fundamentalmente los linfonodos de la región hipogástrica, jóvenes, ¿a dónde drenan? A los ganglios ilíacos comunes. O sea, tan igual como vamos a hablar, como les dije, de arterias o venas. Si tienen más preferencia en relación con ubicarse en el entorno de las arterias, se dice más o menos en promedio 5 a 7, siguiendo el trayecto de este músculo o relacionado con el psoas. Y después estos ilíacos comunes van a dirigirse a los lumbo-aórticos. Y ahí está el esquema de esto último que hemos hablado, de los ilíacos externos, de los ilíacos internos, de la región sacra en el entorno o de la cara anterior del promontorio. Aquí están los ilíacos comunes y aquí están los lumbo-aórticos. Los ilíacos comunes, nuevamente hay jóvenes. Y finalmente llegamos a las vísceras abdominales, jóvenes. Por debajo del diafragma. Aquí los vasos linfáticos le llaman la generalidad, describe como supraumbilicales. Jóvenes, drenan ¿hacia dónde? A los linfonodos axilares. Y son infraumbilicales a estos linfonodos inguinales. ¿Cómo se los agrupa? Linfonodos lumbo-aórticos. Eso que lo vimos en mayor esquema en el anterior. ¿Se ubican dónde? En el entorno alrededor de la aorta y de la vena cava inferior. Por tanto, la disposición van a ser látero-aórtico izquierdos, pre- y retroaórticos, y van a estar relacionados con la vena cava inferior, van a ser igual, látero, retro, o pre- o intercavo aórticos,
dependiendo de la ubicación. Ahora, ¿cuántos en promedio se describen de linfoaórticos en estas diferentes superficies en relación con la arteria aorta y la vena cava inferior? 30 a 5 ganglios. ¿Qué aferentes tiene, jóvenes? Espermáticos, uterováricos, del conducto deferente y de los músculos anchos de la pared abdominal. Y al final, esto son los vasos lumbares linfáticos a ese nivel, acompañan por tanto a las venas lumbares que están en la región posterior a esto, simulando lo que fuesen las intercostales en la región torácica. Y luego, jóvenes, están los linfonodos viscerales. Y la característica de estos linfonodos viscerales se ubican ¿dónde? En el ilio de las vísceras o en el entorno. ¿Y qué es ilio? En el caso del hígado, por ejemplo, joven, ilio es la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar principal. Esas tres estructuras constituyen el ilio, o sea, estructuras que ingresan o salen del hígado. Entonces, en el caso arterial, por ejemplo, ya sabemos que existe un tronco celíaco. Entonces van a estar ahí ubicados en el entorno de ese tronco que a su vez tiene la gástrica izquierda, la gástrica derecha y la linalo-esplénica. Entonces ahí va a estar ubicado esa primera cadena de linfonodos viscerales. Luego, arterias mesentéricas. Se describe la presencia de 300 ganglios a este nivel, ubicados, como usted lo está viendo ahí, en el mesenterio, fundamentalmente lo que es intestino delgado y en el mesenterio de algunas porciones que tiene el intestino grueso, como por ejemplo el mesocolon transverso y el mesosigmoides, que no se ve acá. Ahora, ¿cuál es la característica de estos vasos linfáticos o linfonodos en relación con el tubo digestivo? La diferencia con el resto de linfonodos, jóvenes, es que estos son vasos quilíferos y se originan, se dice, en las vellosidades intestinales, y el quilo es el mismo tejido constitutivo líquido constitutivo, pero agregado a gotas o componente graso. Entonces transporta la grasa que hay en el tejido intersticial de estas vísceras hacia el sistema linfático. Entonces, ya acá, como ustedes ven, igual tiene la división dicotómica, tan igual como hemos comentado para las arterias y venas. Entonces, luego estos drenan ¿a dónde? Acá, jóvenes, a la cisterna de Pequet. Y después esto al conducto torácico. Vuelvo a repetir, solamente gran vena linfática, mitad derecha y mitad derecha tanto de la región craneal y cervical, mitad derecha del tórax, miembro superior derecho. Y todo lo demás, incluyendo las estructuras infradiafragmáticas, viscerales y extremidades inferiores, hacia el conducto torácico. Ahí tiene nuevamente, para que lo vean, el inicio de todo lo que es el sistema linfático joven, la cisterna del Quilo o la cisterna de Pequet, la cadena linfática siguiendo el entorno de la configuración del tronco celíaco, curvatura menor tanto del lado izquierdo como la del lado derecho, igual la curvatura mayor izquierda y derecha. Y al final, jóvenes, ¿qué cosa constituye respecto al drenaje venoso del sistema linfático? Una circulación colateral o adyuvante al sistema venoso. ¿Puede hacerse cirugía en el caso del linfonodo? Sí, jóvenes. Un ejemplo nomás, cuando hay metástasis de glándula mamaria o de proceso oncológico en glándula mamaria y la metástasis
o invasión haya sido a un grupo ganglionar o a más de un grupo ganglionar de la región axilar, lo que tiene que hacer es vaciamiento ganglionar axilar. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿es factible que se produzca obstrucción del drenaje linfático? Sí, jóvenes. Hay patologías específicas que determinan este cuadro. ¿Es factible hacer el estudio de este sistema linfático? Sí, jóvenes. A través de, así como hay de arteriografía, igual acá se habla de linfografía. Entonces, el sistema linfático no solamente es como un contribuyente, como un filtro del drenaje de linfa, sino participa, jóvenes, en el mecanismo de la inmunidad humoral, fabricando los linfocitos B, fundamentalmente el vaso, que es el gran productor de linfocitos B, o linfocitos T a nivel del timo, y también la médula ósea y las otras estructuras que les he comentado, pero de acuerdo a la cronología etaria, son los responsables de la fabricación de anticuerpos. Y son ellos, pues, que nos defienden de agentes extraños. Cuando hablamos de agentes extraños nos estamos refiriendo a bacterias, virus, etc. Y también, jóvenes, lo que hace el sistema linfático no solamente es esto, ayuda, contribuye a mantener el medio interno. Como lo decía, ¿es factible de que se produzcan patologías? Sí, jóvenes. Y un ejemplo nomás, es esto, jóvenes. Cuando se produce una obstrucción del drenaje adecuado de la linfa. Y una patología que puede producir usted la filariasis, que es un nematodo, un parásito, que tiene la característica de reproducirse a nivel de los vasos linfáticos y por tanto obstruyendo, pues, el drenaje. ¿Qué va a condicionar? Hinchazón o edema, en los casos extremos, como usted lo está viendo acá, lo que se llama esto elefantiasis. Es un ejemplo nada más de cómo puede obstruirse el drenaje linfático. Hay otros, obviamente, que los hay. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Por el momento no, doctor. ¿Alguien que tenga alguna curiosidad? Bueno, repetiré el mensaje inicial, pues, para los que se integraron después al aula. Y por favor, después se encargan de difundir esto, Marina y Polo. Sí, doctor. Esta semana trabajamos la práctica respectiva de cardiovascular. La siguiente semana es el desarrollo del seminario. Y la última semana, pero solamente utilizando los 3 primeros días de la semana, la evaluación respectiva de esta última unidad. Y cuando hablamos de evaluación, ahí estamos hablando del teórico, práctico y del escrito. Y en esa última semana, jóvenes, como ya ustedes se supone que no tienen actividad, se va a modificar el horario que tienen preestablecido para el desarrollo de sus prácticas. ¿Cómo? Ya eso con cada docente de prácticas se encargan de coordinar. Y en el caso mío, los 4 grupos ya igualmente lo coordinamos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Dayana Jazmín Crispín. ¿Me escucho? Sí, doctor, tenía una duda. O sea, en la última semana, ¿cuenta desde el día 18 hasta el 22 o...? No, señorita, les he dicho bien clarito, los 3 primeros días de la semana se llaman lunes, martes y miércoles. Sí, ya muchas